Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo temor, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos este encuentro en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Somos unos cuantos, ¿vieron? Un poquito de Neuquén, un poquito... Hola, Jazz, ¿cómo estás? Llegaste a tiempo, ¿viste? Así, yo les presento a los de Cutralcó, a la gente de Neuquén, porque son unos cuantos, gracias a Dios. Está Diego ahí, que acaba de llegar. Este matrimonio, Andrés y Alejandra, que se encarga de la parte de comunicación de la pastoral. Allí está Diego Darío, que nos va a dar un testimonio hoy. Fabiana, está en Casa de la Misericordia también. Mirta y Juan, también nos van a dar un testimonio hoy. Matrimonio, están en la apologética, están en la pastoral de retorno, están en Casa de la Misericordia también. Yasmí, que llegó ahí, que es de Cutralcó, pero esa la traje yo por acá porque se mudó ahora ustedes. Ahora usted, ahí le dice el pase directo. Está ya Erika, que es la nuera de Mirta y Juan, que está empezando con esto, también tiene un testimonio lindo para nosotros. Shengné, que está en la parte de oración con mi esposa, que Valeria, que está ahí, que está en apologética, está en Casa de la Misericordia, está en todos lados. El único lugar que no está es en mi casa. Así que eso es muy importante. Digo, creo que también lo presenté. Y ahí por allá tenemos a Glemis, bien nuevita, bien fresquita. Ella está en la apologética, ahora es la primera vez que nos acompaña con esto, y también está en Casa de la Misericordia. Y allá tenemos a Ailén, que está en todos lados también, menos en Casa de la Misericordia, porque está trabajando, no tiene tiempo, y es nuestro primer proyecto de catequista que sale de Apologética de San José, y la verdad, espectacular. Así que bueno, ahora preséntense lo de Cutralcó, como para un ambiente lindo, chiquitito. Así que para empezar, ahí es simplemente nombre, apellido y parroquia y listo. Bueno, Salvador, un saludo a todos. Qué lindo verlos todos acá. Mi esposa, matrimonio vinimos, hace poquito estamos en Cutralcó, poco conozco, pero ahí vamos. Estoy en pastoral carcelaria, en catequesis también. Y bueno, apasionado por la apologética, y me encuentro a Carlos en el camino y bueno, feliz. Y bueno, con muchas ansias ver la preparación y lo que han... Ver el trabajo que te va a dar el Señor, que tiene trabajo para todo. Es la mejor agencia de trabajo que existe y nunca va a haber otra, el Señor. Trabajo para todo el mundo, el que quiera. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Mirta. Estoy trabajando en la Capilla Espíritu Santo. Estamos trabajando también en la pastoral carcelaria con Darío. Muy bien. Así que bueno, con mucha expectativa de esto, para ver qué tiene el Señor preparado. Muy bien, excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor. Yo no estoy en ningún grupo, no integro a nadie. Así. Ese es. Muy bien. Buenas tardes, querido hermano. Yo soy de Cutralcó. Bueno, ya en Neuquén, pero estoy en Cutralcó ahora. Todo mi amigo Salvador, y me enteré, bueno, yo soy también en grupo pastoral, pero por el momento por el médico no me permite, de pastoral carcelario. Ajá. También estamos en los grupos de oraciones, la misericordia. Así que siempre compartimos con nuestros queridos hermanos. Muy bien. Me gustaría, me gustaría estar con ustedes porque es una forma de ser cristiano, como estaba mencionando usted afuera, agregarle algo más, de parte de oraciones, hacer algo más.
y buscamos la manera de que eso surja. Así que eso a mí me agrada y me gusta escuchar de ustedes, especialmente felicitaciones a todos por esta iniciativa. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien me sacó aquí? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Azucena, trabajo en la Capilla Espíritu Santo de Parroquia San Juan Bosco y soy catequista. En este momento estoy trabajando con la confirmación de jóvenes y bueno, soy ministro de Eucaristía, ministro extraordinario de Eucaristía y también me gusta la música. Así que soy del coro de la comunidad. Muy bien. Bueno, mi nombre es Esther, pertenezco a la parroquia San Juan Bosco, porque acá en Cutralcó hay una sola parroquia. Mi actividad pastoral la desarrollo en la Capilla Espíritu Santo, soy catequista prebautismal y en este momento estoy trabajando también con la animación bíblica de la pastoral juvenil. Ah, muy bien. Muy bien. Dale ahí el micrófono que se presente la más jovencita del grupo, cómo no. Ya la presenté yo, pero también, para escucharla. ¿Cómo la llamas? Soy Yasmín. En Neuquén, bueno, conocí a Carlos, que en ese momento era mi catequista, que me estaban preparando para bautismo y comunión para noviembre, pero bueno, me mudé y él, bueno, me contactó con Salvador y Ana y seguimos firmes. Y seguimos. Y acá estamos. Muy bien, muy bien. Antes de recibir nada, viene a un lugar donde más que recibir va a tener que dar. Sí, persevera, obviamente. Así que eso es muy, muy interesante. Bueno, la idea de este encuentro es presentarles a ustedes una nueva pastoral de la diócesis de Neuquén. Una pastoral que no existe en ningún otro lado, solamente acá en Neuquén. Y bueno, eso nos generó algunos inconvenientes, ¿no? Porque en la iglesia ya está todo descubierto, ya está todo claro. El tema es poner en funcionamiento ciertas cosas que la iglesia pide o ve necesarias y que por ahí no se ponen en funcionamiento. Ustedes hoy, no sé si ustedes están acostumbrados un poco a leer un poco el tema del magisterio de la iglesia, tradición de la iglesia, bueno, un montón de cuestiones que normalmente el católico es medio vaguito para eso, pero hoy vamos a ver mucho de eso, vamos a ver mucho del fundamento del por qué esta pastoral y por qué es necesaria esta pastoral. Y cuando vayamos, por ahí les puede resultar un poquito pesado al principio, pero cuando vayamos viendo a lo largo de estos últimos 60 años, lo que la iglesia viene pidiendo a gritos, ya se van a dar cuenta por qué, es algo que se hace, pero de maneras inorgánicas, digamos. Entonces, bueno, los frutos y eso a veces no se pueden apreciar o no se pueden desarrollar como corresponde. Entonces, bueno, la idea hoy es traerles un poquito a ustedes la experiencia nuestra, porque esto empezó en Catedral María Auxiliadora en Neuquén. No tiene mucho tiempo, tiene muy poquito, pero ya venimos trabajando desde el punto de vista de la apologética, que es la herramienta que tiene la pastoral, y bueno, ya hay muchos frutos, y van a escuchar algunos de gente que ha recibido, bueno, de la iglesia lo que la iglesia tiene para ellos. Lo importante hoy es que ustedes salgan conociendo perfectamente. Después les vamos a dar el PDF, todo eso no hay ningún tipo de problema, pero lo importante es escuchar y enfocarse bien en qué es lo que yo vengo a ustedes en nombre de la diócesis a ofrecerle, porque en definitiva una pastoral es un lugar que está al servicio de la diócesis, de todos, ¿sí? Lo que pasa es que no es algo que se pueda manejar de un lugar, o sea, cada lugar, cada parroquia tiene que desear o sentir la necesidad de poner en funcionamiento esa pastoral para el beneficio de ¿quién? De la gente del lugar, y así sucesivamente en toda la parroquia. Bueno, esto es una diapositiva de bienvenidos, ojalá que tengamos varios encuentros como estos. A ver, Andrés, miren, esta es una definición bastante práctica de lo que es la pastoral del retorno, ¿sí?
una pastoral misionera. O sea, hay una cosa que es importantísima que ustedes lo tienen que fijar. La pastoral como palabra pastoral no significa una mesa, un lugar, un espacio. No, la pastoral es un lugar. Es un lugar donde la iglesia lleva adelante ciertos objetivos. Para una cosa, para la otra cosa. Por ejemplo, acá hay personas que están en la pastoral carcelaria. Yo también soy parte de la pastoral carcelaria en Neuquén. Hay una finalidad, hay otras personas que están en la pastoral de la salud, tiene otra finalidad. Esta pastoral tiene una finalidad muy concreta, muy clara, y es lo que vamos a definir ahora. Miren, una pastoral misionera, participativa, inclusiva y sinodal, que colabore desde sus carismas particulares a la comunión. Ahora explico. Que sirva a la edificación del cuerpo místico de Cristo, que es nuestra amada Iglesia Católica. O sea, toda pastoral tiene que estar en función de ¿qué? De la Iglesia. Por eso que hay veces que las pastorales no funcionan no tan bien, porque todas las pastorales se ponen en función de las personas. Las personas dentro de la pastoral somos siempre instrumentos, ¿sí?, que nos ponemos al servicio de la Iglesia. Por eso que una pastoral, la misión que tiene es edificar justamente ¿qué? El cuerpo místico de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo místico de Cristo? La Iglesia, la congregación de personas, la asamblea. Seguime. Ahora ustedes se van a encontrar acá con estas cosas que a lo mejor más de uno no ha escuchado ni ha leído nunca. Pero yo he tratado, estos son los fundamentos que hemos presentado ya hace un año y medio atrás a la iglesia, al obispo, para que él entienda, como lo entendíamos nosotros, la necesidad de esta pastoral. Y cuando uno va a ofrecer algo, tiene que ser algo que esté sustentado en la necesidad de algo, si no, no tiene sentido. Eso es básico, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, van a ver que estamos hablando de documentación que viene del año 75, ¿sí? 1975. Luego, bueno, acá tenemos 90, 2007, 2010, 2013. ¿Por qué les pongo esto así? Ustedes van a ver que en estos documentos están contemplados todos los papas que han pasado desde el Concilio Vaticano II a la fecha, menos León XIV, porque bueno, obviamente tiene 3 meses de ministerio. Cuando empecemos a desandar un poquito estos documentos, ustedes van a ver que todos esos documentos hablan de lo mismo. Pero, ¿por qué les mostré los años? Porque hace ya 50 años que la iglesia viene viendo la necesidad de esto. ¿Y dónde está eso? No, sí, porque se hace aquello, se hace el otro. Bueno, nosotros vimos, a través de la apologética y de andar un poquito en la iglesia, que se podía hacer algo que uniera un poquito este pedido de los papas, ¿sí? Y encontramos un proyecto de este tipo, de la Pastoral de Retorno, en México, en el Distrito Federal, que tampoco nunca llegó a nada, pero a nosotros nos sirvió mucho por el enfoque que le habían dado en su momento los obispos de México, pero bueno, quedó ahí, y bueno, nosotros lo pudimos desarrollar y bueno, gracias a Dios, acá dio luz, nunca me voy a olvidar lo primero que me preguntó el obispo, y ¿dónde más hay esto? No, en ningún lado. En ningún lado, fue terrible, pero es la verdad. Sí, Carlos, ¿y dónde más hay esto? No, en ningún lado. Es un problema, ¿no? Es un problema. A ver, después hacemos las preguntas, pero démosle un segundito el micrófono a Salvador, que quiere hacer una pregunta. Perdón, me interesó el México que mencionabas. ¿En qué año o en qué tiempo fue? Y te tendría que averiguar. Okay. Te tendría que averiguar de cuándo es el documento ese, pero si te digo te miento. Okay. Te digo te miento, pero sí, por algunos documentos que yo tomé de ahí, te diría que tiene que ser alrededor del 2012, 2010-2012, porque este documento de Francisco no lo toca, pero el documento de Benedicto XVI de 2010 lo toca, así que o sea, si hubiera sido posterior a Francisco, hubiera tomado esta encíclica. Así que yo calculo que tiene que haber estado ahí entre el 2010 y el 2013, por ahí. Buenísimo, gracias. Bueno,
ahora sí vamos a prestar atención. Vamos a respirar profundo y vamos a escuchar qué es un documento conclusivo. Ustedes saben que hay una organización que está la CERAM acá en Latinoamérica, es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cada cierto tiempo se van juntando todas las conferencias de distintos países para ver la realidad, en este caso latinoamericana. Todos estos documentos que ustedes van a ver acá, todos estos tienen que ver con eso, salvo Evangelii Nuntiandi. Los demás son todos documentos conclusivos. ¿Qué quiere decir eso? Que se le presenta al Papa lo que se habló, lo que se charló, las conclusiones que se sacaron, y el Papa toma eso y hace una conclusión. Después de un tiempo de estudio, el mismo Papa hace una conclusión, por eso van a ver ustedes que aquí están nombrados todos los papas. Bueno, vamos a empezar con Santo Domingo. ¿Ve? Poneme la pantalla. Miren, en el documento conclusivo de Santo Domingo, San Juan Pablo II, estamos hablando del año 1990, define prácticamente lo que es y el título y la necesidad que tiene la Iglesia hoy para una pastoral de este tipo. Y es muy contundente y áspera. Porque va a decir, miren, el numeral 145 va a decir, y pues, por supuesto, esto viene de un desarrollo, no lo puedo traer. Si ustedes quieren leer el documento, lo leen, lo ponen en Google, lo leen. Pero el numeral 145 habla específicamente de esto. Dice que instruir ampliamente, dice, con serenidad y objetividad, instruir. Está hablando de instruir al pueblo sobre las características y diferencias de las diversas sectas. ¿Por qué puede un documento poner eso? ¿Por qué puede poner instruir ampliamente? Porque no estamos instruidos. Si no, sería una tontera poner eso. Si vos tenés gente que está instruida, ¿por qué va a poner instruir ampliamente? Porque no estamos instruidos. Entonces, el numeral 145 de este documento habla de instruir ampliamente al pueblo sobre las características de las diversas sectas y sobre las respuestas a las injustas acusaciones contra la Iglesia. Y acá está el punto. Promover, escuchen, promover las visitas domiciliarias laicos preparados. Nosotros hemos participado de muchas misiones, ¿sí? La misión más linda que hemos participado, no por lo más lindo, sí, bueno, no fue acá, fue en Paraguay, fue en un lugar en el medio de la nada, con un pueblo muy chiquito, con un montón de pueblos satélites, pero lo que más me llamó la atención en aquella oportunidad, en el año 2019, fue que nos convocaron a través de un obispo en Paraguay. ¿Por qué? Porque era una misión franciscana que venía de Asunción, del Paraguay. Nosotros fuimos hasta Encarnación. La misión fue en Capucú, al medio, 200 kilómetros de uno y de otro. Y lo interesante que tiene esa reunión es que ellos ya habían visto la necesidad de hacer una misión, visitas domiciliarias con laicos preparados. ¿Por qué? Porque habían formado montones de, no sé cuánto eran, como 500 personas, eran montones, ¿no? Que estaban formados de 2 en 2, como manda la Escritura, ya en Lucas, capítulo 10, vayan de 2 en 2, pero habían armado un grupo por el cual nos invitaron a nosotros a participar, que no éramos muchos, pero éramos los necesarios. ¿Para qué? Para que cuando un católico fuera a anunciar el Evangelio, a exponer su doctrina, a invitar a alguien que era de otra religión y no estaba preparado, ¿qué hacían? Nos llamaban a nosotros. Era un grupo, no teníamos vehículos, nos habían dado un vehículo, entonces nosotros íbamos al lugar y con esas personas, los evangélicos, hablábamos nosotros. Porque ellos estudian la Escritura, entonces no hay que tener más preparado que nosotros o no, pero ellos saben mal, pero saben de la Escritura, cosa que el católico no sabe. Entonces hay veces que la gente salía a hacer una visita en misión y se venía evangelizado. En vez de vos evangelizar al que está en la casa tomando un mate, te venías evangelizado. Y como te venías evangelizado del mundo, sea la secta que sea, terminás yéndote de la iglesia. Por eso que miren, el Papa Juan Pablo II, no estamos hablando que del siglo, si fuera del siglo III, yo se lo pongo igual, porque yo creo que la tradición es la tradición, pero fíjense que estamos hablando de años 90, estamos hablando de hace 35 años.
Eso es actual. Para la iglesia eso es ayer. Entonces, ¿qué dice Juan Pablo II? Preparar a los laicos, ¿para qué? Justamente para hacer visita domiciliaria. Los laicos preparados, que estén firmes en la fe, en el conocimiento, para no dejarse evangelizar. ¿Por quién? Por las sectas, que andan por todos lados. Y escuchen, y organizar la pastoral del retorno, lo que yo les vengo a ofrecer a ustedes hoy. Y organizar la pastoral del retorno para acoger a los católicos que regresan a la iglesia. Y esto no lo pone Juan Pablo II porque si no va. ¿Sabe por qué lo pone? Porque desde el año 70 a hoy, un 34% de los católicos se han ido a la secta. No es una cuestión de, qué lindo, vamos a dar una vueltita. No, hay un problema real. Hay un problema real, que los católicos del 96% estamos debajo del 60%. ¿Y eso por qué? Porque como no nos instruimos, vienen las sectas, ponen un cuentito, ¿sí? Y nos llevan. Sí. Ese es el primer documento. Miren, pasaron 17 años, ¿sí? Se hace en Aparecida, en Brasil, se hace otro encuentro de la CELAM, muy importante. Y este documento, cuando lo lees en su conjunto, es muchísimo más amplio que el anterior. Inclusive, se empieza a hablar de la ABP, de la animación bíblica y la pastoral, que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Y yo tomé de este documento, tomé estos dos numerales, porque, por ejemplo, hoy la apologética es muy resistida. Porque hicimos un compromiso. Para hacer apologética tenés que estudiar. Tenés que sentarte, estudiar y poner tu tiempo para Dios. No es sencillo. Pero sin embargo, vamos a ver que hace 18 años, Benedicto XVI, luego de una evaluación intensísima de parte de todos los obispos concuerdan en la necesidad de esto. ¿Y qué es la necesidad de esto? Esto lo vamos a desarrollar porque es muy importante. Miren, fíjense, en el numeral 226, 229. En el 229 habla de lo que es la herramienta de la pastoral de retorno, que es la apologética. Después vamos a ver eso en la segunda parte, veremos con pregunta y respuesta lo que ustedes quieran saber. Pero habla de estos 4 puntos. Para poder evangelizar al mundo, la iglesia necesita estos 4 puntos. O sea que necesita la experiencia religiosa de quién, de que va a hablar. La iglesia tiene la experiencia religiosa, pero acá estamos hablando de personas, de individuos que forman parte de la vivencia comunitaria, la formación bíblico-doctrinal y el compromiso misionero de toda la comunidad. ¿Se dan cuenta que no es tan sencillo? Sí, ahora lo vamos a ver desarrollado, pero cuando queremos poner estas 4 cosas en una sola y que eso funcione, hay que trabajar. Hay que trabajar, ¿para qué? Para formar la pastoral. Primero, para después poder salir a llevar el evangelio, para poder llevar la palabra de Dios a la gente y para que la gente entienda que hay una sola iglesia, que la iglesia es la de Cristo, y que donde estaba era el lugar donde nunca se tenía que haber ido. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a empezar a desarrollar un poquito esto. La experiencia religiosa. Punto A. Poneme el A, el que sigue. Miren. Se los voy leyendo tal cual porque estos son documentos oficiales y yo después le puedo dar un toque, pero no me quiero ir de lo que dice. Dice, mire, en nuestra iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con Jesucristo. O sea, ese encuentro personal con Jesucristo te lo tiene que ofrecer la iglesia. Porque si no, ese encuentro crees encontrarlo donde no es un encuentro con Jesucristo, vais a saber con quién es. Por eso que el documento es muy claro y dice que en nuestra iglesia, la iglesia debe ofrecer a todos los fieles un encuentro personal con Cristo. Uno de esos elementos es lo que yo a ustedes les estoy ofreciendo hoy. Que tomen la pastoral de retorno, como tantas otras cosas hay. La pastoral carcelaria es un lugar, es un espacio para encontrarse ¿con quién? Con Cristo. ¿Con quién? Con los pobres, con los que están en la cárcel. Miren. Una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio carismático.
Está hablando de un anuncio carismático. Para el que no sabe lo que es el carisma es el anuncio de la buena nueva noticia de Dios, la buena nueva de Dios, de un Cristo muerto y resucitado para la salvación del hombre, o sea, de ti, pecador. Es el anuncio carismático. Y el anuncio carismático tiene que ser un anuncio real, concreto y crudo, porque si no, no se entiende. ¿Sí? Es un anuncio de la misericordia de Dios, pero también de la culpabilidad del hombre. Porque si eso se disocia, tenemos un Dios que está a nuestro servicio y Dios no está a nuestro servicio. Dios nos ama simplemente. Dio su vida por nosotros. Y nos llama a nosotros al servicio. Miren. Y el testimonio personal de los evangelizadores, que lleve a una conversión personal y a un cambio de vida integral. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos escuchando acá? Esto es para hacer un retiro completo, un fin de semana completo. Miren, un cambio de vida integral, una conversión, hay que llamarlo la conversión, no a sentirte bien. Una pastoral no es para sentirse bien. O sea, yo en la pastoral carcelaria me he encontrado con Cristo, pero no me digan que yo me he sentido bien, porque yo he visto muchas cosas ahí. Entonces no es un lugar donde vos vas ahí, sí, salís renovado, ¿por qué? Porque te has encontrado con Cristo. Pero son todas cosas duras. Son todas cosas durísimas. Entonces Dios te pide un cambio de vida integral. Tu vida tiene que ser otra. Porque la conversión tiene que venir ligada ¿a qué? Al anuncio del carisma. Darte cuenta que no te mereces nada más que la muerte y el Señor ha venido ¿a qué? A darte la vida. Por eso que tenés que convertirte y tener un cambio radical. ¿Para qué? Acá está, miren, ¿para qué? Para que haya un testimonio personal como evangelizador. Mucha gente dice, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Mucha gente habla del testimonio personal. ¿Y cuál es tu testimonio personal? ¿Por qué la gente por qué no se llena de la iglesia con tu testimonio personal? ¿Tenés testimonio personal? Porque cuando no queremos ponernos a trabajar, yo evangelizo con mi testimonio. ¿Y cuál es tu testimonio? ¿Qué haces de distinto? ¿Qué haces de raro? Que la gente se convierta así, porque si no más. No es tan sencillo. Por eso que, fíjense, el primer punto que toca este documento es que tenemos que tener una experiencia religiosa en serio. Si la Escritura dice no robarás, no robarás. Bueno, sí, pero viste que hoy en día, viste, no pasa nada, viste, él tiene mucho, yo tengo poco, Robin Hood, por la causa robamos. No, una experiencia religiosa concreta. No robo así no tengo un centavo para comer, por amor a Cristo, porque Cristo me va a proveer lo que yo necesito. Y hoy en la iglesia tenemos mucho problema con esto. Pero siempre hablamos que del testimonio. Si la iglesia realmente tuviera testimonios serios, la iglesia rebosaría de gente. Ya lo vamos a ver un poquito porque eso lo dice el Papa, no lo digo yo. Yo se lo adelante un poquito nada más. La experiencia religiosa. Miren, la vivencia comunitaria. Problemón. Miren, nuestros fieles buscan comunidades cristianas en donde sean acogidos. Vieron que yo le dije que la pastoral era un lugar para acoger, no para que venga alguien a un lugar donde se quiera sentir bien. Porque para sentirse bien hay muchos lugares. Pero para sentirse feliz hay uno solo, que es Cristo, la iglesia. Para sentirse bien hay un montón de lugares. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque el mundo hoy busca justamente una comunidad cristiana donde sean acogidos fraternalmente, no como tontos. Hay pobrecito. ¿Qué pobrecito? Aquel único pobrecito es Cristo, que dio su vida. Nosotros no dimos nada. Miren, y se sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. Se dan cuenta que de la inclusión siempre habló la iglesia de inclusión. Nosotros, bueno, también tenemos un Papa, Francisco, empezó a hablar de la inclusión, lo que se habla todo el mundo hoy, todos contentos. La iglesia siempre fue inclusiva, siempre. Acá estamos hablando de Benedicto XVI. Antes de Francisco ya hablaba que la iglesia tiene que ser inclusiva. Pero inclusiva con conversión. No inclusiva porque vamos todos, subimos al autobús y vamos todos para allá, no importa, no. Sí, para todos, pero el objetivo final es la conversión, un cambio de vida integral. ¿Para qué? Para que podamos tener una experiencia de Cristo real.
Es necesario, miren, que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y corresponsables en su desarrollo. Esto es un gran problema porque a veces se entiende mal. Hoy se entiende a veces como corresponsable, como que nosotros tenemos la misma responsabilidad que el sacerdote, que los sacerdotes tienen la misma responsabilidad que el obispo, que los obispos tienen la misma responsabilidad de las conferencias. No. Corresponsable significa que es una comunidad donde cada comunidad tiene su parte. 1 Corintios 12, 27 habla perfectamente de las partes que tiene el cuerpo, que es la iglesia, y que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le toca. Eso es ser corresponsable, porque habla corresponsable no en las decisiones, sino en su desarrollo. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que ser parte, ser corresponsables. O sea que si algo pasa en la comunidad, algo pasa en la comunidad, bueno, esto es un desastre, me voy a otra comunidad. Pero ¿y esa comunidad no será que también es un desastre? Porque vos también tendrás tu parte ahí. ¿Vos decís las cosas que tenés que decir? ¿O te callás la boca? ¿Le hablás a un hermano con amor o murmurás por atrás y lo matás? ¿Vos le decís cuando hay un error doctrinal de un hermano con amor, con caridad? ¿O lo blasfemás, lo difamás por afuera? ¿Qué hacemos? Para desarrollar esa comunidad, todos esos pecados que son comunes al hombre tienen que desaparecer. Por eso que acá te dice ser corresponsable en el desarrollo de la comunidad. Eso permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la iglesia. O sea, usted para que esta pastoral funcione, ustedes van a ver que el grupo que se forme, con el tiempo que sea necesario, va a tener que funcionar de esta manera. Tener experiencias concretas con Dios, concretas, no solamente desde el punto de vista de esto, en la casa, en la familia, donde sea, una experiencia concreta con Dios, y vivir la fe en comunidad. Eso vieron, ustedes escucharon más de una vez cuando dice que nadie se salva solo. Sí, la salvación es solo, te vas a salvar solo, o te vas a condenar solo. Pero cuando se habla así, hay que entenderlo, ¿no? Cuando se habla así, es que vos tenés, la iglesia es una comunidad, una asamblea, una congregación de personas, y esa congregación de personas es la que te acerca, es mucho más fácil llegar a Dios en esa comunidad. Como también es mucho más fácil, todos nosotros los católicos lo sabemos, que es mucho más fácil llegar a Jesús por María, ¿o no? Que llegar solo y viendo ahí cómo hago. No, tranquilo, tenés la iglesia, te agarra una comunidad, bueno, pelea por esa comunidad, pelea. Pero esto es un amargo, bueno, endulzalo, qué sé yo. Ponete a rezar al Señor, rezar un rosario todos los días, y el Señor te va a abrir los caminos para que ese ya no sea más un amargado y sea una persona, a lo mejor tiene un problema, que no lo conoces. ¿Y en qué estás ayudando? En nada. Entonces es muy importante esto, de tener una experiencia concreta con Jesús para poder después tener una vivencia concreta en vida comunitaria. Seguimos. Y acá está el problemita. Acá hay dos grandes problemitas. Porque el católico tiene, esto por cuenta mía, si hay un católico que después escucha esto y dice yo no soy así, bueno, te pido perdón. Pero el católico tiene un límite. El límite es esto. El límite es la Biblia, la doctrina, el catecismo, los padres de la iglesia, el magisterio. Tenemos un límite. El límite del católico es el libro. No podemos leer un libro. Pregunten, ¿cuántos libros leemos por año los católicos? Con suerte podemos leer un devocional así chiquitito, 3 hojas. No estoy hablando estudio en serio. ¿Por qué? ¿Porque esto sea exclusivo? No es exclusivo. Pero si vos no podés amar lo que no conoces, ¿cómo vas a amar lo que no conoces? Es importante esto, y miren cómo lo dice, tercer punto, la formación bíblico-doctrinal. Va a decir Benedicto, dice, junto con una fuerte experiencia religiosa y una destacada convivencia comunitaria, los 2 puntos que vimos anteriormente, nuestros fieles, o sea nosotros, necesitan profundizar el conocimiento de la palabra de Dios y los contenidos de la fe, ya que es la única manera de madurar su experiencia religiosa. Dice, en este camino, acentuadamente vivencial y comunitario, la formación doctrinal no se experimenta como un conocimiento teórico y frío,
Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque vos podés estudiar muchísimo la Biblia, vos podés estudiar muchísimo los padres de la iglesia, vos podés ser un fenómeno de saberte todo, pero si vos no tenés una experiencia con Cristo y vos no tenés una comunidad para caminar, ese conocimiento que tenés vos es teórico y frío y no sirve para nada. Por eso que el Papa, con buen tino, está hablando de una experiencia religiosa y una destacada, llevar en el hombro tu comunidad por amor a la iglesia. Una destacada convivencia comunitaria. Y esas dos cosas tienen que estar adheridas, unidas. ¿A qué? Al conocimiento, a la formación bíblica doctrinal de la fe. Entonces ahí ya tenemos tres patitas importantes. Entonces ya ese conocimiento ya no es teórico y frío. Estás viviendo tu fe. Yo no les voy a hacer pregunta ahora. No los quiero meter en problemas. Pero nosotros nos pasamos confesando credo, etcétera, etcétera, y después en la vida decimos otra cosa. Creo en la Santa Iglesia Católica. Pero también creo en la Iglesia Mormona, también creo en el Testigo de Jehová, también creo en ¿Cómo? ¿Cuál es tu fe? ¿Tu fe es católica? Pero allí profesan otra fe. Pero entonces ¿por qué confesas esa fe? Si no la crees. Por eso que justamente acá se habla justamente de esto, de poder conocer los contenidos de la fe a través del conocimiento de la palabra. Porque la revelación de Dios está toda ¿dónde? En la Escritura. Ya si hoy me tienen paciencia, vamos a ver un tema interesante para que ustedes vean cómo en la Escritura nos aclara todo. Y miren, sí, o sea que no sea un conocimiento teórico y frío, sino una herramienta fundamental y necesaria en el crecimiento espiritual, personal y comunitario. Cuando ya tenemos esas tres cosas, ¿sí? Cuando ya tenemos la experiencia personal, vivimos en comunidad, tenemos un cierto conocimiento bíblico, una buena formación católica, nos falta el último paso. Porque vos no podés mandar al mundo lo que no está preparado. Usted imagínese, vamos a la guerra y ¿a quién podemos mandar? Hay que mandar soldados, porque para eso están, ¿o no? Vos a la guerra no puedes mandar a alguien que no esté formado. ¿Por qué? No lo van a matar. No lo van a matar porque eventualmente en una guerra puede morir alguien que esté preparado. Pero lo mandás condenado a recibir una doctrina, en el caso nuestro, que no era nuestra. Y por falta de fe, se va a ir a otra fe. Por eso que dice el padre, que el cuarto punto es el compromiso misionero de toda la comunidad, no de un salvador. No, de toda la comunidad. Dice, una vez que tenemos esta experiencia comunitaria, personal y conocimiento de Dios, ¿qué hace la comunidad? Sale al encuentro de los alejados. Se interesa por su situación, a fin de reencantarlos con la iglesia e invitarlos a volver a ella. ¿Se dan cuenta que está hablando de retornar? ¿Y retornar a dónde? A la iglesia. El problema es que a veces no sabemos lo que es la iglesia, que eso es lo que les voy a proponer hoy, en la segunda parte, que hablemos seriamente para entender qué es la iglesia. Y esta partecita, la formación bíblico-doctrinal pasada, tiene que ver justamente con el numeral 229. Porque leímos el 226. En el 229, escuchen lo que va a decir Benedicto. Dice, hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética. ¿Cómo entonces escuchás hoy en el pueblo católico? No, la apologética no, eso se hacía hace 100.000 años, eso no es viejo, eso no sirve. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿saben por qué decimos eso? Porque no nos informamos, porque estos documentos están a la mano de cualquiera. Y estos son documentos que la iglesia analiza en un sínodo y ve cuál es el problema que tiene, ¿quién? El pueblo. Ese mismo pueblo que dice, no es necesaria la apologética, viene el Papa, vienen los obispos y dice, hoy es necesario habilitar la auténtica apologética. ¿Qué hacían los padres de la iglesia? ¿Sabe cuáles son los padres de la iglesia? San Ignacio de Antioquía, Irineo de León, el pastor Berma, son Policarpo, estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia. O sea, sí hay que hacer esa apologética. Esa sí. Esa que hacían, esa, lo que la iglesia pide hoy que se haga. Como explicación de la fe. La apologética, escuchen, no tiene por qué ser negativa o meramente defensiva per se. La apologética no anda peleando con todo el mundo. Para nada, en absoluto. Implica, más bien, la capacidad de decir
lo que está en nuestras mentes y corazones de forma clara y convincente, como dice San Pablo, haciendo la verdad en la caridad. Y escuchen, miren qué definición hermosa. Dice, los discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan, no dice que son, hay pocos de la manera que tienen que ser. Por eso que el Papa va a decir, los misioneros discípulos de Cristo de hoy necesitan más que nunca. ¿Qué significa más que nunca? Que en otra época quizá no era tan necesario, pero hoy sí. Necesitan más que nunca una apologética renovada para que todos puedan tener vida en él. Y la apologética, para aquellos que no conocen mucho el término, la apologética viene a decir defensa. Y la apologética no es más ni menos que conocer en profundidad tu fe argumentada. Yo no soy católico porque de chiquito me bautizaron y no, porque sos católico. Porque creen en Dios Padre, porque creen en el Hijo, porque creen en María, porque creen en la Virginidad de María, porque creen en la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, la Resurrección de la Carne. ¿Por qué crees todo eso? No se los voy a preguntar. ¿Por qué crees en eso? Porque te lo enseñaron de chiquitito. No es una respuesta, no es un argumento. Con eso no convertís a absolutamente a nadie. ¿Me entienden cómo es la historia? Bien. Sigamos. Vamos con el tercer documento. Miren. Vieron que había hablado hace un ratito, vos, Esther, estabas en la animación bíblica juvenil, ¿no es cierto? Bueno, esa animación bíblica juvenil viene de aquí, viene del año 2010, Benedicto XVI también. Lo que vimos recién era en Aparecida una conclusión del encuentro de Aparecida. Luego, en el año 2009, se hace un sínodo de obispos, ¿sí? Y ese sínodo de obispos, Benedicto XVI también recoge todo lo que se charló en ese sínodo y hace una conclusión final, y de esa conclusión final sale la famosa ABP, Animación Bíblica de la Pastoral. Argumentos fantásticos. Recién el mismo Benedicto, 2 años antes, decía, por favor, muchachos, pónganse hacia apologética, porque la fe hay que argumentarla, mostrarla. Bien, miren lo que dice en el numeral 73, pero de verbum domine. Esta exhortación apostólica es muy importante en la vida de la Iglesia, y miren lo que dice en el numeral 73, dice, por tanto, exhorto a los pastores, a los pastores también, no es para nosotros solos, para los pastores y fieles, a tener en cuenta la importancia de esa animación. Será también el mejor modo, escuchen para qué la ABP, para afrontar algunos problemas pastorales puestos de relieve durante la asamblea sinodal, vinculados, por ejemplo, a la proliferación de las sectas. ¿Y qué nos vienen diciendo? ¿Cómo hacemos para controlar el éxodo de gente del catolicismo? ¿Y cómo hacemos para poder traerlos a la iglesia? Una experiencia personal con Cristo, una vida comunitaria, animarnos a profundizar a través de la apologética en lo bíblico doctrinal y animarnos a ¿qué? A salir en misión. Eso de última es la ABP. Dice, a la proliferación de sectas que difunden una lectura distorsionada e instrumental de la Sagrada Escritura. Y miren la advertencia que va a poner. Allí donde no se forma a los fieles en un conocimiento de la Biblia, y yo te lo puse en negrita, según la fe de la Iglesia, porque 1 Pedro 2:20 dice que la Escritura no puede ser de interpretación privada. Así cuando aparezca uno por ahí que conozca mucho de Biblia, preguntarle cómo se formó. Y si se formó leyéndola, te puedo asegurar que no entiende nada de Biblia. Porque la Biblia no se lee, no se estudia porque uno se pone a sentar y la lee y estudia. No, la Biblia, la interpretación de la Biblia está a cargo de la Iglesia, porque el Señor dejó el Espíritu Santo, allá en Juan 16:15, a los apóstoles, ¿sí? A esa iglesia naciente, ¿para qué? Para que le diera la interpretación correcta al texto sagrado, que su autor es Dios. Los geógrafos, bueno, Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? La importancia de la formación tiene que ver cuando vos tenés conocimiento de la Biblia, pero según la fe de la iglesia, no según la fe de Carlito, de Jorge, de Pedro y vaya a saber quién. Y no me importa si es obispo, si es papa, si es diácono, si es laico, si es consagrado. No. Conocimiento bíblico según la fe de la iglesia. ¿Me entienden esto? En el marco, escuchen, en el marco de su tradición viva, o sea, en el marco de lo que la iglesia ha enseñado durante 2000 años. La iglesia no pudo nunca haber enseñado algo en el siglo I, en el IV, en el V, en el VI, y hoy, digo, no, mira, nos cansamos, vamos a cambiarla. No.
La revelación está cerrada con el último apóstol, no se puede cambiar absolutamente nada. Se pueden cambiar modos, formas, cosas que no tienen nada que ver con la doctrina. Perfecto. Pero con el depósito de la fe, con la revelación, no se puede cambiar absolutamente nada. Lo que antes era, hoy es. ¿Saben por qué? Porque Cristo no está sujeto al tiempo. Dios es Dios. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Dios no. Miren, va a seguir diciendo, en el marco de su tradición viva, se deja, escuchen, si no nos formamos, se deja un vacío pastoral en el que realidades como las sectas pueden encontrar terreno donde echar raíces. Y echan raíces. Miren, hagan una prueba. Cuando se junten en comunidad, pregunten cuántos tienen un amigo, un hermano, un papá, lo que fuera, en otro lugar que no sea la Iglesia Católica. Se van a asustar. Todos van a levantar las manos. Todos. Eso antes estaban en la Iglesia Católica. Después se fueron. Y tenemos el gran error de creer que es lo mismo. Por eso que después vamos a ver la Iglesia, para que vean que no es lo mismo. Entonces, como los católicos somos tan buenos y tan ecuménicos que todo es lo mismo, las iglesias están vacías. Hemos apostatado de la fe. Miren, por eso es también necesario dotar de una preparación adecuada a los sacerdotes y laicos para que puedan instruir al pueblo de Dios en el conocimiento auténtico de la Escritura. ¿Por qué dice auténtico? Porque la iglesia es la que tiene justamente la fe y es la que nos puede enseñar el conocimiento auténtico de la Escritura. Ustedes me van a escuchar mucho a mí de cita que yo decir, como saben, yo lo único que he hecho es estudiar las Escrituras de acuerdo a la fe de la iglesia. Por eso que cuando vos estudias las cosas de esa manera, te pueden criticar mucho, sí, te van a criticar. Y es bueno que te critiquen, porque el Señor ha hecho una promesa. Aquellos que son perseguidos por mi causa, quédense tranquilos, no pasa nada. Tiene que ocurrir. Eso tiene que ocurrir. Y va a ocurrir, ¿sí? Pero vas a estar sólido. ¿Para qué? Para poder llevar la palabra a otros. Y te va a llenar toda la mente, te va a llenar tu vida de alegría, de paz, lo que sea. Dale, vamos con el próximo. Miren, vamos a hablar ahora de Francisco. Ustedes habrán escuchado tanto esta iglesia en salida, bla, 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 que es muy lindo el eslogan. Sí, pero vamos a ver que Francisco habla mucho más profundo. Muchísimo más profundo habla. Y como es un poquito largo el texto, para una diapositiva no iba a ser muy práctico, así que vamos a leer esto. Después vamos a ver otra Evangelii Nuntiandi y después vamos a escuchar unos testimonios lindos. Escuchen, de Evangelii Gaudium, que significa la alegría del Evangelio, elegí dos nomás, porque son más o menos representativos de lo que atañe a lo nuestro, ¿no? Y yo ponía aquí, ¿no? Esto en el 2013, hay una frase hermosa de Francisco, que a mí me gusta muchísimo, es esta frase, ¿no? La dulce y confortadora alegría de evangelizar. Yo no sé si usted tiene experiencia o no, pero cuando tenés esta experiencia es realmente completo. El otro día salimos, una cosita así, ¿no? Salimos, mi esposa tiene un montón de cosas para hacer, yo también andaba ocupado todo el día, y era un día que andamos desganados. Ay Dios, tenemos que ir a la radio, tenemos que ir para acá, tenemos para allá. Mira, nos pasaron dos acontecimientos en 3 horas que dijimos, ay, si el Señor se la vacila. Qué bárbaro, qué extraordinario. Nos arregló todo esto. Nos hizo trabajar, nos hizo trabajar, pero nos vinimos con 2 testimonios extraordinarios, espectaculares. Entonces voy a decir, pucha, a veces que uno la alegría la busca en ciertas cuestiones, ¿no? Y la verdadera alegría está en poder llevar a Cristo a otros, porque en definitiva la única misión que tiene, la iglesia tiene una sola misión, una, central, la salvación de las almas, no la salvación del cuerpo. Está muy bueno lo social, sí, claro, nosotros lo hacemos y es gratificante y es muy necesario, pero la misión central es la salvación del alma. Es preferible entrar flaquito al cielo que no gordo en otro lugar. Es un invento mío. Bueno, miren, vamos a leer el numeral 9.
Miren lo que dice. Interesantísimo. Dice, el bien siempre tiende a comunicarse. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión. Y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. O sea que es muy fácil darse cuenta cuando una persona tiene una experiencia religiosa real con Cristo, y tiende al bien. ¿Por qué? Porque es aquel que vos vas a ver en la comunidad que se preocupa por los demás. ¿Sí? De corazón. Dice, por eso quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. En definitiva, la pastoral de retorno es eso. ¿Por qué? Porque si bien, ya vamos a ver más adelante con los que se quieran ir formando, que en la Iglesia Católica hay un dogma, esta Iglesia en Urasal, o sea, fuera de la Iglesia no hay salvación, hay que interpretar muy bien eso, pero lo cierto es que todos los medios de salvación concretos están dentro de la Iglesia. Entonces, si nosotros amamos al prójimo, lo primero que tenemos que desearle es que él también participe, como participamos nosotros, de todos los bienes que tiene la Iglesia para la salvación. ¿Se dan cuenta que es una cuestión de amor? Por eso que así el Papa Juan Pablo II hablaba de llevar la verdad con caridad, ¿sí? Con caridad. No porque tengan que estar acá, es porque necesitan estar acá. Miren. Y toma una cita en 1 Corintios 9:16 de San Pablo, donde dice, ay de mí si no anunciara el Evangelio. Miren la concepción de fe que tenía San Pablo, que se lo ponía en primera persona. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. Porque en definitiva hemos venido para eso, nada más. Al mundo hemos venido a eso. Lo demás son cuestiones normales que cualquier otro animal tiene, alimentarse, comer, dormir, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos un montón de necesidades como hombre, como carne, pero en lo espiritual. Lo único que necesitamos, justamente, así como nos preocupamos por darle de comer a nuestros hijos, por educar a nuestros hijos, etcétera, etcétera, también nos tenemos que preocupar, ¿por qué? Por llevar el Evangelio. ¿A quién? A los que no necesitan. Así de sencillo, porque en definitiva somos todos criaturas de Dios, y si somos católicos somos todos hermanos en Cristo, hijos de Dios. Miren, en el numeral, en el 15, va a hablar un poquito de esto que les anticipé hoy, dice, toma a Juan Pablo II, ¿no? Dice, Juan Pablo II nos invitó a reconocer que es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia. Ahí está. ¿Cuál es la tarea primordial de la Iglesia? Lo dije hace un ratito. Llevar el Evangelio, anunciar a Cristo a otros. La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia. ¿Ves? ¿Se dan cuenta que todos los papas coinciden lo mismo? Hoy hay que prepararse, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque la misión sigue siendo para la Iglesia lo central, llevar a Cristo, el Evangelio. Dice, es medio largo, pero hace una pregunta acá Francisco, que a mí me rompió un poquito la cabeza cuando leí la primera vez. Dice, la actividad misionera representa aún hoy el mayor desafío para la Iglesia y la causa primordial, esperen que me perdí, y la causa misionera debe ser la primera. Escuchen, ¿qué sucedería? Una pregunta, ¿no? ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio esas palabras? ¿Qué nos pregunta? ¿Qué nos está diciendo Francisco? ¿Qué pasaría si nos tomamos esto que estamos hablando en serio? O sea que no nos estamos tomando en serio. No le damos importancia. ¿Pero qué pasaría si lo tomaríamos en serio? 12 se lo tomaron en serio y conquistaron el mundo. 12. Acá somos más que 12, ¿no? 12 necesitó Cristo, que se lo tomaron en serio. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Simplemente hay que tomar en serio la necesidad de ¿qué? De evangelizar. Bueno, luego va a hablar un poquito de iglesia en salida, una iglesia misionera, simplemente eso, una iglesia que tiene que salir al encuentro de los hermanos que ya no están en la iglesia. Sí, simplemente eso. Bueno, pasemos un poquito para adelante. Explicamos esto y vamos a escuchar unos testimonios lindos.
Nos vamos a relajar un chiquitito. ¿Y por qué dejé al último esto que por el año, bueno, es el más viejo, ¿no? 1975. San Pablo VI, ya en el último tiempo de San Pablo, él estaba muy enfermo, muy enfermito en aquella época, pero nos va a dejar un regalito impresionante, que es Evangelii Nuntiandi, que en el fondo significa esto, la necesidad de un anuncio explícito. Yo voy a volver a lo que dije al principio. A mí me molesta mucho cuando viene un católico y me dice, no, pero yo no estudio Biblia, no estudio porque yo evangelizo con mi testimonio. Es la mejor forma de decir, déjame vivir tranquilo, yo trato, de hacer mi vidita, no me molesté, ¿por qué me tengo que poner Es la mejor forma para sacarse un problema de encima, que es ese, 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Porque para anunciar el Evangelio tienes que conocer tu fe y tu testimonio. ¿Saben por qué? Porque ya en el año 75, Pablo VI va a hablar que el testimonio no alcanza. No es que no sea necesario. No alcanza. ¿Saben por qué? Porque hoy hay tantas sectas, hay más de 70.000 sectas. Cuando hablas con una secta, van a contar mejor el testimonio que los de ustedes. Entonces, ¿a quién sigo? ¿Al mejor testimonio? Entonces viene un pentecostal, te cuenta un testimonio hermoso. ¿Sí? Hoy tenemos un testimonio de conversión de un muchacho pentecostal que ahora es católico, Darío. Ahí lo voy a contar. Entonces nos vamos, ¿qué? ¿Nos vamos a dónde? A aquel que nos contó el mejor testimonio porque lo narró muy lindo, porque es muy pedagogo. Miren lo que va a decir Pablo VI, es hermoso, hermoso. Va a decir, sin embargo, esto sigue siendo insuficiente porque él venía hablando, pueden ver en los numerales anteriores, viene hablando del testimonio. Entonces va a decir, esto sigue siendo insuficiente. Tu testimonio es insuficiente. El tuyo, insuficiente. Ay, pero el mío buenísimo. Insuficiente. Miren cómo lo dice. Pues el más hermoso testimonio. ¿Qué está diciendo? El mejor testimonio. No, pero el mío es más hermoso que hermoso. No. Acá, Pablo VI está diciendo que el más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado. Lo que Pedro llama dar razón de vuestra esperanza. Eso está en primera de Pedro 3:15 y es la palabra central ¿de qué? De la apologética. Dar razón de vuestra esperanza. Yo le pregunto una cosa, el que tiene hijos, ¿quién tiene que dar razón de qué? ¿El hijo o el padre? El hijo tiene que dar cuenta. Pero razón, ¿quién tiene que dar? El padre. Tiene que dar razón de por qué yo a usted lo educo así y por qué usted va allá. ¿Por qué? Porque si te piden razón la tenés que dar, porque vos sos el padre, vos sos el que conocés. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, chicos. Una santa católica y apostólica, lo vamos a ver un ratito con la Biblia. Entonces es la madre, la Iglesia es madre, ¿de qué? De los católicos y de todos aquellos que quieren formar parte de la Iglesia. ¿Me entienden como la historia? Entonces, acá lo que está diciendo Pablo VI es que el católico, como iglesia de Cristo central, tiene que dar testimonio al mundo. En la comunidad se va a amar, pero en la dimensión de Cristo. Pero me miró mal, ¿qué importa? ¿Por qué me miró mal? Entonces, ¿qué hacemos los católicos? No vamos. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu amor? Por eso que acá hay una cosa que es importante, y Pablo lo dice, o sea, el más hermoso de los testimonios es impotente. ¿Qué es impotente? Si no podés con la boca proclamar ese testimonio y fundamentarlo. Por eso que nombra acá, dar razón de vuestra esperanza, y nombra ¿a quién? Al apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro. Se va a la Biblia. ¿Sí? Explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. ¿Y qué está hablando ahí? ¿Cuál es ese anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús? La Escritura. ¿Quién es Jesús? El Verbo, la palabra. San Jerónimo dice que desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Búsquenlo en el numeral 133 del Catecismo, clarísimo.
Y miren lo que habla ahora. La buena nueva, el Evangelio, proclamada por el testimonio de vida, deberá ser, pues, tarde o temprano, proclamado por la palabra de vida. Porque si no, ¿cuál es la diferencia que tenemos con un evangélico, con un testigo de Jehová, con el que sea? Emociones. No. El catolicismo es convicción. Convicción. La emoción, para otro lado. Y ojo, la emoción no es sentirse, yo soy un llorón. Yo soy un llorón, yo me emociono. Yo por ahí me pongo medio firme así porque no andaba llorando todo el día, no otros mocos, pero yo soy una persona que me conmuevo todo el tiempo. Valeria, especialista. Y eso no tiene que ver con la emoción humana de que estoy acá porque me siento bien. No. Ojo con eso, Ojo con eso, porque hoy tenemos ese problema con los católicos. Creemos que somos una secta. Las sectas se manejan por emociones. Por eso que yo siempre digo, ay no, me invitaron al culto. Jamás vaya a un culto protestante. Primero, porque no hay culto, porque no tiene ni sacrificio ni sacerdote. Así que eso no es culto. Es un lugar donde te vas a encontrar donde te vas a llenar de emociones. Te vas a llenar de gente que te dice, ay, uy, vení pasa para acá, pasa para allá, que quiere una cosa, venga, toca, está, saltamos, Eso no es Cristo. Eso no es Cristo. Por eso que la iglesia no es sentimiento, es convicción. Los sentimientos son humanos y están bárbaros que estén. Pero vos no puedes fundamentar tu fe en un sentimiento. Pregúntenle a Judas cómo sentía. Sentía muy bien. ¿Y? ¿Me entienden? No tiene absolutamente nada que ver el sentimiento con la convicción. La convicción es católica. El sentimiento, la emoción, es sectaria, de lo que sea. Y hoy estamos muy influenciados por eso que yo recomiendo que no salgan a misionar y se pongan a hablar de Biblia y de la religión, porque se termina yendo. Si no estás preparado y no tenés la convicción certera de lo que vas a anunciar, te venís con un evangelio distinto al tuyo. Y miren lo bonito que dice ahora. Estamos hablando de proclamar el testimonio con la palabra, ¿no? Escuchen. No hay evangelización, que es lo que le acabo de decir. Nada más que acá ¿cómo se llama esto? El Santo Padre lo va a decir en palabras más finas. Yo lo hablé medio en argentino, crudo. Dice, no hay evangelización verdadera, porque hay otras misiones, que uno sale a hacer una cosita a la otra, pero estamos hablando de evangelizar. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, que hoy dicen doctrina y todo el mundo se pone nervioso. Doctrina, ¿saben qué significa? Enseñanza, simplemente eso, enseñanza. La vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Esa es la evangelización. Esa es la verdadera evangelización. Así lo dice el Papa. Dice la evangelización verdadera. Lo demás será una misión, lo que fuera. Pero no es evangelización. No hay evangelización sin llevar la palabra del Señor. Sin el testimonio claro y concreto. Por eso que yo, bueno, hoy, ahora vamos a aprovechar en este momentito y vamos a escuchar unos hermanos que cortito, 5 minutitos, nos van a contar un poquito la experiencia que tienen justamente con la apologética y con la pastoral del retorno en este último tiempito, para luego pasar a un momentito de oración, ¿sí? Para procesar un poquito lo que vamos a escuchar y lo que hemos escuchado ahora, y luego vamos a terminar de explicar cuáles son los objetivos de la pastoral y cuáles son las herramientas y de una citita que es la que se fundamenta la pastoral. Bueno, buenas tardes. Y bueno, me llamo Mirta. Y bueno, mi experiencia, o sea, quiero comentarles mi experiencia para que animarlos a ustedes a conocer más a nuestra iglesia más profundamente y saber que Dios nos puede transformar la vida. Mi información de fe se limitaba solamente a lo que yo aprendí en catecismo de los 8 a los 10 años. Y siempre me gustó saber más. Por supuesto que siempre sabiendo que existe un Dios, creyendo en Dios, tratando de cumplir los mandamientos dentro de esa limitación de información que yo tenía. Entonces busqué tener un poco más de conocimiento, busqué acercarme más a Dios
y bueno, apareció el curso de apologética en el 2023. Yo tomé la comunión, fui bautizada, pero no la confirmación. Y siempre rondaba en mi cabecita que en algún momento yo iba a tomar la confirmación. Tengo 64 años, o sea, no soy muy jovencita, pero quería conocer más de Dios, estar más cerca de Dios. Y en 2023 me entero del curso de apologética, me acerqué, aprendí muchas cosas, también me impactó el tema de los pecados, y yo no sabía que con mi esposo estábamos en pecado mortal porque no estábamos casados por iglesia, y me impactó, me confundí, muchas cosas que Carlos comentó y me confundieron, y bueno, me alejé, no seguí el curso. Un día yo estaba esperando a mis nietos que salían de catequesis, y una catequista se acerca y me dice, ¿conoces a alguien? Dice que quiera tomar la confirmación. Y a mí me salió el yo, pero de corazón, del alma. Yo le dije, y bueno, ese año recibí la confirmación y nos casamos por iglesia ese fin de año. Si bien nosotros ya lo habíamos pensado años anteriores, pero bueno, la vida no quiso porque bueno, se nos enfermó mi suegra y bueno, tuvimos casos de enfermedad en familia y no se dio. Pero bueno, esto que Carlos dijo impactó y bueno, fue creo yo el empujoncito final que nos faltaba. Yo tenía ya los certificados de bautismo, todo, pero el padre Carlos me dijo, no, mirá, tenés que renovarlos. Realmente nos queríamos casar, me dice, yo te voy a aceptar esos papeles aunque ya tengan su tiempo. Porque la idea que era ya, nosotros somos de Comodoro, teníamos que ir, buscarlos, así que bueno. Y ese año, bueno, ya les comenté, tomé la confirmación y nos casamos por iglesia. Al año siguiente empecé de vuelta apologética, ya empezamos a ir los dos. También hubo una situación por ahí que a mi esposo le incomodó. Ya no estaba tan enojada. Y él dejó y yo seguí, porque realmente me interesaba mucho. Empecé en la Casa de la Misericordia como voluntaria, y ya este año arrancamos los dos. Empezó mi nuera, empezó mi hijo, y bueno, mi nieto está en Perseverancia, así que bueno, concurrimos a la iglesia todos en familia. Así que bueno, ese es mi testimonio. Espero que les llegue y les toque el corazón. Bueno, voy a tratar de ser breve. Yo vengo de, mi origen es evangélico. Me crié en una iglesia de rama pentecostal, de las pentecostales, digamos, clásicas. Lo que se conoce en el ambiente como las pentecostales que son rígidas en la formación y todo eso. Obviamente me crié con un rechazo a la Iglesia Católica. Básicamente para nosotros la Iglesia Católica y los satanistas eran casi lo mismo. Así que imagínense. Bueno, mi proceso de conversión empezó estudiando en una escuela, en un colegio salesiano. El Colegio San José. Empezó una semana conocíamos la vida de Juan Bosco. Entonces el sacerdote nos dijo que si podíamos, nos daba 2 horas libres y si queríamos podíamos ir a jugar al fútbol o ir a una misa. Yo nunca en mi vida había entrado en una misa. Para mí eran idólatras, adoradores de la Virgen, todo eso. Entonces agarré y, no sé, algo me movió y dije, a ver, ¿qué pasará con esto? A ver qué hacen ahí adentro, porque no sabía. Bueno, de ese día mi vida cambió. Algo me pasó.
no pude despegarme de esta iglesia. Estaba a punto de ser pastor. Mi sueño era salir a pastorear, a evangelizar, y no pude. Llegó un momento que tuve que hacer una especie de ser sincero intelectualmente, y bueno, me fui de mi iglesia, renuncié a mi fuero, estaba en un grupo de líderes, era una especie de ayudante de pastor, me faltó así para ser pastor, y me vine a esta iglesia. Empecé una búsqueda, gracias al obispo, al padre obispo, me mandó a apologética, conocí a Carlos, un loco, conocí a Vale, dos personas maravillosas, que yo no sé cómo hacen para trabajar tanto, pero bueno, los veo dedicar su vida a Dios, y bueno, ahí me integré a apologética, empecé a conocer la fe, cada enseñanza me maravillaba, Dios cambió mi vida, soy el único católico de mi familia, toda mi familia es protestante de distintas ramas, distintas denominaciones, así que mi familia me dicen el católico. Ya hice todo mi sacramento, la confirmación, la primera comunión, participé del sacramento de la reconciliación. Mis primeras confesiones fueron muy pesadas. Salía de ahí y decía, qué sinvergüenza que fui. A pesar de que yo años predicando, y yo decía, no puedo ser tan sinvergüenza, las cosas que confesaba. Pero les puedo decir que hoy soy un hombre feliz, a pesar de que soy el único que profesa esta fe. No me arrepiento, cada día me enamoro más de esta iglesia, cada día voy descubriendo, ahora en la pastoral del retorno, mi deseo es que mi madre pueda volver. Ella se fue casi hace 50 años de la Iglesia Católica, justamente por lo que decía Carlos. Un día le pregunté, mamá, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Y porque cantaba más bonito que en la parroquia donde iba yo. Así que mi sueño es ese, que mi deseo es que mi mamá pueda volver a retornar a la iglesia, a la verdadera, a la única. No hay otra. Mire que yo lo he buscado, busqué las excusas que ustedes se imaginan para no entrar en comunión, abrazar esta fe católica, y entre más uno estudia la Biblia, entre más uno va buscando los detalles, se va dando cuenta de que no hay otra iglesia que no sea esta, la de Cristo, la verdadera, la única. Por más que nos ataquen, dicen de todo, acá está la verdadera fe. Así que bueno, este es mi testimonio, tratando de resumirlo lo más que pude. Y bueno, muchas gracias. Bueno, ahí Erika hace muy poquitito, hace nada más que días, 3 semanas que se integró, pero tiene un par de cositas que son muy lindas para ver cómo Dios en lo inmediato va haciendo cosas lindas con las personas. Dale, Erika. Hola, soy Erika. Si bien me bautizaron en la Iglesia Católica, todo mi camino hasta que la conocí a mi suegra fue en iglesia a mi suegra Mirta, fue en iglesia protestante. Hace poco pasé por varias iglesias protestantes y
es como que venía un poco sin rumbo y con una resistencia a la Iglesia Católica. Sí. Y es como que no puedo creer que todo lo que ella decía o lo que me intentaba transmitir se vaya confirmando a través de la Biblia. Pero a pesar de eso, bueno, yo empecé con ella a ir a la Casa de la Misericordia. Y tanto Carlos como ella, mi suegra, me decían de que fuera a apologética y yo siempre me resistía, me negaba que no iba a ir. Y un día me hacen la invitación de que vaya y les dije que no. Pero ese día, cuando vuelvo a mi casa, llego como a las 8 de la noche y es como que sentía la necesidad, tenía esa incomodidad de que tenía que estar en apologética. Yo tenía que ir a esa clase. Y es como que, bueno, estaba en mi casa, yo me quería quedar en mi casa, me resistía a ir. Y eran las 8 de la noche y a las 8 empezaba apologética. La cosa que llegué 8:30 a apologética rezongando porque no quería ir. Cuando llego me siento y es como que estaba hablando él, veo la pizarra, no entendía nada de lo que estaban hablando. Y digo, esta es mi primer y última clase porque no entiendo nada y no me gusta andar perdiendo tiempo. Entonces, cuando terminé de explicar, empiezo a llegar la hora de los testimonios, y hay uno que me llamó la atención, que fue el de María Eugenia, porque es como que, bueno, también venía de yo, hago un paréntesis porque es como que antes de todo esto también venía así como medio sin rumbo, como que me había volcado un toquecito a el tema de las energías, del tarot, y es como que quería indagar en eso. Y ahí es donde María Eugenia empieza a hablar, a contar su historia, y es como que ahí es donde me dice, es como que algo me dice, vos estás acá para escucharla a ella. Y es como que ahí entendí por qué yo tenía que estar en ese día ahí. Y bueno, la cosa es que empecé a ir a apologética. Después se sumó mi marido, pero yo no lo obligué a que vaya, ni siquiera le comenté. Yo le dije, yo el jueves voy a ir a apologética. Y él me dice, yo te acompaño. Y bueno, me acompaña, yo acompaño a mis suegros, mis hijos va con Vale a Perseverancia, o sea, no lo obligo tampoco. Es como que, no sé, se fue dando todo para que estemos todos en la iglesia. Y la verdad es que, qué sé yo, tengo es como que de a poco esa resistencia que yo le tengo a la Iglesia Católica, como que se va yendo, pero ¿por qué? Porque es como que la iglesia, la Biblia es un manual y que te va diciendo, como decía Darío, esta es la única religión. Y es como que ahora lo voy entendiendo. Así que muchas gracias. Señor, te damos gracias en esta tarde por este encuentro. Te damos gracias porque nos has traído a este lugar. Te damos gracias primeramente porque nos has llamado a tu iglesia, porque nos has mirado con infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos dar frutos de misericordia, que podamos llevar el Evangelio, esta buena nueva, que has muerto y resucitado por amor a nosotros. Te damos gracias por estos hermanos nuestros que vos has llamado, que vos has elegido. Nosotros somos simples instrumentos, frágiles, muy frágiles. Sabemos que fácilmente nos agrietamos y perdemos la gracia
Te pedimos, Señor, que te valgas de nuestra fragilidad para mostrar tu gloria. Te damos gracias por cada uno de estos hermanos. Te pedimos, Señor, que podamos ser siempre unos locos enamorados de vos. Que tengamos un amor verdadero, un amor caritativo, un amor que anuncie todo lo que has hecho en nuestra vida, porque sabemos que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Te damos gracias porque has transformado nuestra vida, porque nos has llamado a servirte, porque nos invitas cada día a cargar nuestra cruz, a ser pacientes en las persecuciones, a sufrir con paciencia los defectos de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que estés siempre en medio nuestro, que nos acompañes, que también puedas abrir el corazón de tantos hermanos que no te conocen, que tampoco están en la iglesia, que nosotros podamos ser luz para esos hermanos, porque sabemos que no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa. Sabemos que nos has llamado a tu iglesia para dar razón de nuestra esperanza. Te pedimos, Señor, que tengamos siempre sed de vos, que podamos formarnos, que nos dejemos moldear por tu palabra. Sabemos que muchas veces, como dice San Pablo, esta palabra es como una espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, que es capaz de dividir la carne del alma. Te pedimos, Señor, que esa palabra pueda mostrar nuestras debilidades, nuestros pecados, que podamos rápidamente acercarnos al sacramento de la confesión, porque sabemos que estás ahí esperándonos. Te damos gracias porque nos has dejado sacerdotes que puedan reconciliarnos con vos. Te pedimos, Señor, por todos los sacerdotes de nuestra diócesis, por los sacerdotes del mundo entero. Te pedimos, Señor, que nos regales buenos y santos sacerdotes, que tengan tu corazón y que nos puedan pastorear y guiarnos hacia tu presencia. Te pedimos, Señor, por esta pastoral, para que vos nos lleves donde quieras, donde se necesite. Te pedimos, Señor, que estés siempre, siempre en medio nuestro. Te pedimos que no nos dejes solos. Te pedimos, Señor, por cada persona que se encuentra en esta tarde, para que seas consuelo para cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, por las personas que están en crisis, para que aumente su fe, para que no se alejen de esta iglesia. Te pedimos, Señor, para que siempre nosotros podamos dar palabras de aliento, palabras de consuelo a nuestros hermanos. Sabemos, Señor, que en cada persona que sufre estás vos esperándonos, esperando nuestras manos, nuestras caricias, nuestro consuelo. Sabemos, Señor, que nosotros no convertimos a nadie, que sos vos quien convierte, que sos vos quien da frutos. Nosotros somos simples sembradores. Sabemos que es un trabajo arduo, que es un trabajo que muchas veces nos cuesta, que nos cuesta salir de nuestra zona de confort, dejar nuestras comodidades para seguirte. Te pedimos, Señor, que tengamos siempre presente que vos nos amás y que nos has llamado para trabajar por el reino de los cielos, pero sabemos que ese reino se construye aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, que nos acompañes para que podamos decir, como dice San Pablo en la carta de Timoteo: he peleado el buen combate de la fe y ahora me espera la corona del reino que me dará el justo juez. Te pedimos, Señor, que solamente sea ese el deseo de nuestro corazón,
conservar la fe, dar el buen combate de la fe. Sabemos que son tiempos difíciles. Sabemos que el mundo hoy nos propone otra cosa. Sabemos que ese mundo quiere robarnos la fe, quiere alejarnos de vos. Te pedimos, Señor, que cuando tengamos dudas podamos mirar realmente la cruz y saber que por tus llagas hemos sido curados, que has querido introducirnos en este plan de salvación simplemente por amor. Cuando nuestra vida no tenga sentido, que podamos realmente mirar esa cruz y tomar en peso lo que vale nuestra vida. Nuestra vida vale toda tu sangre, Jesús, porque nos amás profundamente. Te pedimos, Señor, que podamos devolver un poco de todo el bien que nos das, que podamos de verdad, como María en el Magnificat, alabar tu nombre y darte gracias por todo lo que nos das, que nuestra alma pueda alabar la grandeza de vos con nosotros, porque te has fijado en nuestra pequeñez, en esta nada que somos. Vos nos amás y nos has hecho tus hijos. Te pedimos, Señor, que podamos mirarte siempre como nuestro Padre bueno, como nuestro Padre fiel. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce consuelo del alma. Todo esto lo vamos a poner a los pies de tu Madre y le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, al principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tenemos que continuar. Hay que continuar. Vamos a tratar después de este momento tan profundo, vamos a tratar de terminar lo poco que nos queda para entender cuál es el objetivo, porque los fundamentos los vimos y sobradamente, los testimonios están, la oración complementaria, todo esto está, y bueno, y aquí está el punto. Me surge en el momento, ¿no? Un mensaje de fortaleza, porque la iglesia a veces es cruel en muchos aspectos, no por la iglesia en sí, sino por las personas que conformamos la iglesia. Entonces, yo quiero dejar el mensaje desde el punto de vista de no importan las dificultades, no importa el sufrimiento, no importa los problemas, los inconvenientes, las trabas que puedan ocurrir, porque nosotros tenemos a alguien que es mucho más grande que cualquier traba, que es Jesús, y Jesús ha visto esto como algo fantástico y de esto va a salir cosas maravillosas. Así que bueno, ánimo. Los objetivos son estos, ¿no? Uno a veces cuando propone dice: ¿y por qué acá no hay esta gente? ¿Por qué no está el otro? Porque hay que, bueno, porque los corazones de las personas solamente los conoce el Señor. El Señor escudriña los corazones de las personas y nosotros no tenemos que meternos en ese aspecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de conocernos cada día más profundamente a nosotros mismos y ver las necesidades que tenemos y ver la iglesia qué es lo que nos ofrece para justamente poder avanzar en esa fe que todos queremos tener. Entonces, fíjense una cosa que es muy importante. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes van a ver acá ahora las tres
cuestiones fundamentales por el cual está orientada esta pastoral. En un primer momento, bueno, hay una frase importante, ¿no es cierto?, que el objetivo es ese, acoger, esa palabra tiene sentido siempre y cuando esté el calor del amor en la comunidad, acoger, guiar y acompañar. Acoger, guiar, acompañar, ¿sí? Para eso necesitamos gente que necesite ser acogida, necesite ser guiada y necesite ser acompañada. Quizás hoy somos nosotros los que estamos necesitados de ser acogidos, de ser guiados y de ser acompañados. Bueno, y justamente la pastoral está por eso. Vamos, te enseño a acoger, te enseño a guiar, te enseño a acompañar, lo que yo ya lo aprendí. ¿Para qué? Para poder ofrecer una experiencia integral, respetuosa y formativa para facilitar el retorno y la conversión con comprensión y amor. Fíjense que acá hay dos palabras que es importante: retorno con conversión. No existe el retorno sin conversión. No existe. Puede existir, pero no tiene ningún efecto, no sirve para nada. Es necesario el retorno con conversión. En los tiempos del Señor, no los nuestros, obviamente, ¿no? Y bueno, y los objetivos son muy sencillos. Yo los enumeramos de esa manera porque quizás sea la forma, una secuencia, no fue la idea original, ¿no? Pero me parece que la idea es la forma más difícil que se acerque a la gente. Lo más difícil de todo es reconocerte que sos débil en la fe. Y eso es para los católicos, Este punto es para los católicos, no es para los protestantes. Aquellos que están débiles en la fe y con riesgo de abandonarla. Si vos preguntás en nuestras comunidades, ¿quién está débil en la fe? Yo. Tengo más Biblia que los biblistas. Yo, mi fe, por favor, abandonar la Iglesia Católica, jamás. Al menos los demás. Es muy difícil reconocer la falta de fe de uno. Es muy difícil de reconocer que viene a la iglesia por costumbre o no hay nada sólido que haga que esa persona se sienta en la comunidad, se siente integrado, tenga un propósito, etcétera, etcétera. Por eso que ustedes van a ver que van a tener contra con esto, mucha contra, muchísima. Y eso es fantástico. ¿Por qué? Porque los católicos en general no nos sentimos débiles en la fe. Nos sentimos que no necesitamos más nada, no necesitamos escuchar nada, no necesitamos formación, no necesitamos nada, ya tenemos todo, pero cada vez somos menos. Segundo punto, aquellos que se han ido de la iglesia a otras comunidades evangélicas o otras manifestaciones religiosas, 70.000 hay hoy, y quieren volver a ser una iglesia, se van a encontrar con mucha gente así, pero se van a encontrar con un problema. Para que la pastoral de retorno funcione, es necesario la humildad de los que la forman y aquellos que reciben los pedidos. En las iglesias, ustedes van a ver que hay una secretaría. Y viene gente a preguntar. Entonces, imagínense, Darío, por ejemplo, con el testimonio de conversión que pedía. Imagínense, Darío va a la secretaría y dice, mira, quiero formar parte de la iglesia porque vengo del protestantismo. Ay, bueno, te voy a mandar a un grupo de rezar el rosario. 3 segundos dura en la iglesia católica. No creen en el rosario, no creen en la Virgen, no creen en los santos, no creen... ¿Me entienden? O, no sé, o lo mandan a un grupo de oración. Y nosotros oramos todo tiqui, 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 tiqui. Eso es, no, oraciones, orar en forma repetida así, nosotros, gloria al Señor, aleluya, bla, 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 bla. No dura nadie. Por eso que es importante hacer entender a la comunidad que la gente que pregunta tiene un lugar. Porque justamente la pastoral de retorno es para saber qué es lo que esa persona necesita y dárselo. No darle lo que tenés. Si yo voy a comprar 1 kilo de lomo y el carnicero no tiene 1 kilo de lomo, no, pues si no, llévate estos huesitos, te doy 2 kilitos de huesos. Yo digo que el lomo, ¿me entendés? Esto pasa lo mismo. O sea, la gente que se acerca a la iglesia, generalmente esta, que son aquellos que han decidido ingresar porque nunca han profesado ninguna fe, son ateos, etcétera, no lo puedes meter donde están comiendo un manjar porque ya entienden lo que es la confesión, la Eucaristía, etcétera, etcétera. Tiene que ir a un lugar donde la gente que esté en ese lugar, que es la gente de la pastoral de retorno, en este caso, sepa perfectamente qué hacer con esa gente. ¿Qué hacer? ¿Para qué? Para acogerlo, para guiarlo y para acompañarlo. No es lo mismo para cualquiera. Cuando vos vas a un hospital
y vas con un bebé, no vas a gerontología, vas a pediatría. La iglesia tiene que tener, y la pastoral es eso, la pastoral de retorno es justamente para estos tres tipos de personas, ¿sí? ¿Para qué? Para que esas personas puedan sentirse acompañadas, guiadas, ¿para qué? Para formar parte de la iglesia, si no, ¿qué van a hacer? No hay forma, vienen un día y se van, y yo les puedo asegurar, es muchísima la gente, muchísima. Con cada persona que usted a partir de ahora se encuentre en la calle y se pongan a hablar, es un posible prospecto de esto. El problema es que no hablamos de Dios, no hablamos de Jesús. Hablamos de fútbol, hablamos de cualquier cosa, no hablamos de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, ustedes se van a dar cuenta, se van a maravillar, porque la gente está ansiosa de hablar con Jesús. Nosotros hemos, no sé, hemos ido a muchísimos lugares, a casas, a mí nunca nadie me echó. Nunca nadie me echó, jamás. Nunca nadie me cerró la puerta. Algunos me han dicho, mira, no puedo, bueno, está bien, perfecto, no puede tener ganas, pero la gente necesita a Cristo, y nosotros somos los que tenemos que llevarle a Cristo. Esto es un buen lugar para desarrollar eso. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el objetivo de la pastoral? Para aquellos que están débiles en la fe y riesgo de abandonarla, católicos. Aquellos que se han ido de la iglesia y quieren volver a la iglesia, y aquellos que han decidido ingresar a la fe de la iglesia. Por eso que en este trabajo, con el desarrollo del tiempo, ustedes van a ver que no todo lo que sale en la Biblia a lo grande son los útiles. Por ejemplo, el otro día estamos hablando en una catequesis que hacemos también de la pastoral del retorno, pero a nivel de iniciación, con Ailén, había un par de muchachos que hicieron unas preguntas, y bueno, y ella tiene un conocimiento interesante. Yo estoy haciendo también unos estudios con respecto a Santo Tomás de Aquino y eso, y fueron respuestas que se evacuaron desde el punto de vista de la filosofía. Cosas muy sencillas. No es todo, ¿me entendés? Número, Biblia, no. Todos tenemos un don. Y ese don, cuando está puesto al servicio de la iglesia, es fantástico, sea el que sea. Mi don es no cansarme de cebar mate y atender a la gente. Y será tu don, y será muy útil. Dios no desecha ningún don. Por eso que justamente la pastoral de retorno es justamente poder poner al servicio de esa pastoral, de ese espacio, los carismas particulares de cada uno. Tras un objetivo, que es acoger, guiar y acompañar. Bueno, seguimos. Esto es fundamental. Miren, acá hay 6 puntitos en los que se basa un poquito como herramientas, ¿no? La pastoral. ¿Qué es esto? Generar un ámbito fraterno de bienvenida y acogida. Eso se percibe. O sea, porque, a ver cómo generas vos un buen ambiente para eso. Porque acá estamos hablando de personas, no estamos hablando de espacio, ni de lugar, ni nada, porque la pastoral no necesita un lugar. Necesita gente que quiera recibir a otra gente que las considera sus pares, en dignidad, en amor, etcétera, etcétera. Y cuando eso ocurre, te sentís bienvenido. Yo, por ejemplo, acá hoy nosotros nos hemos sentido muy bien. Y mira que arrancamos mal porque nos olvidamos traer el coso, pero no, el Señor va acomodando. Y acá hay un ambiente fraterno. Eso para empezar, sentirse bien en el lugar que estás. Pero no porque se hace un esfuerzo enorme para que vos te sientas bien, sino que realmente sentir que el Espíritu Santo está en ese lugar, ¿me entendés? Animándote a quedarte. Miren, segundo, creación de grupos de estudios bíblicos. Eso es fundamental. Creación de grupos de estudios bíblicos. Eso, bueno, como hemos visto en los fundamentos, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de Erika, la Biblia, fundamental. En el caso de que dieron el testimonio de Darío, fundamental. En el caso de Erika, no. En el caso de Erika fue una simple predicación de algo que está en la Biblia, pero nada, y le llegó de esa manera. A Erika de última está acá, ¿por qué? Porque escuchó un testimonio. No porque me escuchó a mí hablar de Biblia. Ahora sí, pero antes no. Fue el testimonio el que la enfocó. ¿Me entienden? O sea, Dios se maneja de muchas maneras. Se vale de muchas cosas, pero bueno, hay que armar un grupo de estudios bíblicos, y ya después lo vamos a ver. Crear un grupo de oración, que el nuestro está formado, esas dos están ahora, si algunos más se van a ir agregando,
Los retiros espirituales, que estos retiros espirituales nosotros los vamos a empezar a hacer, ya lo estamos haciendo un poco en apologética todos los meses, ¿sí? Y esto es fundamental, chicos. Fomentar la participación activa en el servicio y voluntariado. Sin esto es muy difícil poder dar un servicio a Dios. Si no tenemos alguna actividad que tenga que ver con el hermano, porque eso es lo que nos une, el servicio y la palabra. Bueno, yo no sé acá en Cutralcó, ustedes tendrán que ir viendo, pero servicios y voluntariados sobran, pero la persona que participe de la pastoral tiene que, de a poquito con el tiempo, ver esa necesidad, que se ve a través de esto. Cuando ustedes empiezan a estudiar la salvación a través de la fe, las obras, y bueno, y tantas otras cosas que la Biblia te enseña, solito uno busca. Nosotros, por ejemplo, no todo, pero en Casa de la Misericordia, en Neuquén, una buena cantidad de personas se han acercado por la apologética, y sin invitarlas, simplemente predicando la necesidad de las obras. Entonces, si yo necesito las obras, bueno, ¿dónde están las obras? Y tengo una ahí a mano, bueno, vamos. Fíjense, Erika estaba en Casa de Misericordia y no había ni siquiera pisado la iglesia. Se mira el Señor cómo se vale de ciertos caminos para atraerte. Entonces empezó todo al revés, o sea, sí, lo que sería secundario. Primero me formo, etcétera, etcétera, veo la necesidad, después voy a un servicio, resulta que empezó al revés. Empezó yendo a servir a los pobres, cuando los pobres no sabía que existían, y nada más. ¿Pero por qué estaba ahí? Solo Dios sabe por qué estaba ahí. Y bueno, y ahora lo vamos sabiendo por lo que ella cuenta. Y bueno, y después, bueno, usa el tema de utilizar las redes de comunicación para ir difundiendo de a poquito lo que uno va haciendo, va invitando, etcétera, ¿sí? Porque si no trabajamos todo esto juntos, como que se va perdiendo, como que, ¿me entienden? Esto es cierto que la obra la hace Dios, sí, claro. Dios va a hacer la obra, pero el hombre tiene que poner de lo suyo para que la obra funcione, y no estamos hablando de cantidad. Bueno, dame. Miren, ahora vamos a charlar sobre estos dos temas. Acá, con esto terminamos la presentación, porque así como había documentos en los que nosotros nos fundamentábamos, también hay citas bíblicas que hablan justamente de la pastoral del retorno. Y ustedes cuando hablemos dicen, pero ¿cómo yo no me di cuenta antes? Bueno, me di cuenta yo. No, está bien, no pasa nada. Pero aquí hay dos citas que son centrales. A ver, voy a necesitar que me las lean, ¿sí? Vamos a ir despacito, y ustedes van a ver. Miren, la última cita que les voy a mostrar es esto, para que ustedes vean, y cuando Jesús dice, yo les voy a cerrar los 10 mandamientos en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, usted va a entender la importancia que significa amar al prójimo como a ti mismo en esta cita. Y esa cita habla de algo bien durito, y vamos a ver si lo podemos entender. Si entendemos esto, entendemos absolutamente todo. Miren, nosotros, ¿la tienen? Bueno, vamos a leer entonces el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué nos dice. Alto y fuerte. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlos. Los fariseos y los escribas murmuraban. Sí. Son los fariseos de allá, nosotros no. Nosotros los católicos no murmuramos, eran los fariseos de aquella época. No, nos habla a nosotros. No, la Escritura nos habla a nosotros. Todo lo que sale de la Escritura sale para cada uno de nosotros, para mí y para todos ustedes. Los fariseos y los escribas murmuraban. Nosotros, los fariseos, los escribas, murmuramos. Vamos a ver qué es lo que murmuramos y qué es lo que nos quiere proponer el Señor. Dale. Acoge a los pecadores. Este acoge, ¿se acuerdan para qué era la pastoral? Para acoger. Este acoge y come con ellos. Y come con ellos. O sea que había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, con los que el Señor podía comer y con quien no. ¿Quién veía eso?
Cualquier coincidencia con algún católico que tengan ahí en la comunidad es pura coincidencia, ¿eh? No tiene nada que ver con la realidad. No, con este no, con aquel sí, bueno. Entonces, este come, acoge a qué, a pecadores, dale. Entonces les dijo esta parábola. Escuchen, este es el amor de Dios. El amor infinito de Dios, la misericordia de Dios está plasmada en estas palabras que van a escuchar ahora. Dale. La oveja perdida. Dale. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar la que se perdió? ¿Y por qué le dice eso a los escribas y fariseos? ¿Por qué les dice eso? Porque los escribas y fariseos, les gustaba bien el dinerito. Entonces dicen, ustedes que son tan generosos, que yo como con los pecadores, ¿y qué pasaría si a ustedes se les pierde una? ¡Ja! ¿Cómo salen a correrla a buscarla, no? ¿Está? No quieren perder absolutamente nada. Sigue, escuchen. Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Cuatro aspectos. La iglesia, que es a donde hay que retornar. ¿Por quién está figurada ahí? Por los 99. ¿Que están donde? En el corral. Están en la iglesia muy tranquilitos recibiendo los sacramentos, la confesión, todo lo que la iglesia tiene para ellos. Aquel que se fue de la iglesia. Segundo aspecto. Tercer aspecto, la puerta abierta. ¿Se acuerdan la puerta de la iglesia en salida? ¿Qué significa la iglesia en salida? No la iglesia que se va, los que se van de la iglesia. No, una iglesia en salida. ¿Para qué? Para acometer en el mundo la misión que el Señor hizo ahí. El Señor hizo salir, buscar la oveja negra, traer la oveja negra al redil de nuevo. ¿Y quién va a hacer esa tarea si el Señor no la puede hacer? Nos puede llenar el corazón, nos puede llenar de la gracia, nos puede ayudar, pero no la puede hacer Él. ¿No necesita quién? Nosotros, los obreros. A mí es mucho, los obreros son poco. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A buscar esa oveja que estaba perdida para traerla a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por los 99 que están calentitos dentro. O sea que nosotros en la pastoral de retorno tenemos la misión de participar de ese gozo en el cielo. Ese gozo en el cielo nosotros lo podemos traer hoy a la tierra, haciendo que simplemente anunciando la palabra, acogiendo a aquellos que quieren volver a la iglesia. Y un aspecto muy importante. Acá el Señor fue a buscarlo. Y vuelvo al aspecto que le dije hoy, que no sé si se entendió bien o no. Pero esa iglesia tiene que ser de puertas abiertas. La gente tiene que estar atenta a las ovejas, que no vienen porque alguien las fue a buscar. Vienen porque saben que quieren volver al lugar donde estaban antes, que estaban más cómodas. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Por qué vuelve el hijo pródigo? Porque comía con los chanchos. ¿Sí? Y ahí vuelve a la casa de él. Padre, en esa puerta que tiene que estar abierta, tiene que haber gente que los pueda recibir. Porque aquellos que se van de la iglesia, porque no les cuadra la fe, porque no conocen la fe, o por lo que sea, ¿sí? Tienen un problema mayor de aquellos que nunca han entrado a la iglesia. ¿Y saben cuál es el gran miedo? Que a veces vuelven a la iglesia, eran católicos, se fueron al protestantismo, ven que en el protestantismo no hay nada, y cuando vuelven a la iglesia se encuentran, ¿saben con qué? Con lo mismo, por lo que se fueron. ¿Y saben cuál es el problema? Que ya no se van más a una iglesia evangélica, se van al mundo. Peor todavía, porque directamente se olvidan de Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar prestos a las cuatro cosas: a atender a los débiles en la fe, que están adentro, a tener una puerta abierta, atenta al que llega a la iglesia, ¿sí? A poder evangelizar y traer al que está fuera de la iglesia. Y por otro lado, a vivir como Cristo. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Eso se puede hacer sin ningún tipo de problema, simplemente teniendo un poco presente lo que significa la pastoral. Y bueno, ya después ya vamos a ir fumando un poquito esa historia. Pero fíjense que hay una palabra que no se lee nunca, pero yo sí se la voy a leer.
de Santiago. El apóstol Santiago tiene una carta hermosa, les recomiendo que la lean. Va a decir una cosa que es muy, muy, muy importante. Va a decir que irse de la iglesia es pecado. Para todos esos que a partir de ahora ustedes lo van a decir, pero si lo mismo, si los ángeles, es el mismo Dios, toda esa zarazaza. Escuchen lo que dice Santiago. Santiago va a decir algo que es tremendo, ¿eh? Va a decir que irse de la iglesia es pecado. Y va a decir que esa persona que se fue de la iglesia estaba en la muerte. No lo digo yo, lo va a decir Santiago. Escuchen qué bonito. ¿Lo tenés? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tenés? Escuchen, vamos despacito, ¿eh? Escuchen. Hermanos míos, Hermanos míos, se nos está hablando de nosotros. si alguno de vosotros Si alguno de ustedes y yo se desvía de la verdad, nos desviamos de la verdad, pero pará, eso vamos a tener que dar un contexto. No lo vamos a leer, se lo voy a leer yo. Se lo voy a dictar yo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice Pablo, le habla a Timoteo y le dice, por citarlo, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, o sea que Dios tiene una casa, que es la iglesia del Dios vivo, y escuchen cómo termina la frase, columna y fundamento de la verdad. Por eso que la iglesia católica, y ahora lo vamos a ver después, es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Cristo? Porque nada más ni nada menos es la depositaria de la verdad. Por eso que Santiago va a decir, si alguno de ustedes se extravía y se aleja de la verdad, ¿qué quiere decir? Que se va de la iglesia, dale. y otro le convierte, Y otro, cualquiera de nosotros que estamos en la pastoral de retorno, o alguno que no está en la pastoral de retorno, pero tenga perfectamente entendido la misión que tiene como iglesia, y otro le convierte, o sea, se había ido de la iglesia y otro lo convierte. ¿Qué significa eso? Va, lo anima, lo acoge, lo llama a que vuelva a la iglesia, le explica las dudas que tenga, etcétera, etcétera. Mira lo que dice, sepa que el que convierte a un pecador, había hablado de alguno que se fue, ¿no es cierto? Ahora dice, sepa que el que lo convierte a ese pecador, ¿por qué pecador? Porque se había dejado la verdad y estaba en la mentira, se había ido de la iglesia. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, o sea que elegir un camino desviado que no es Cristo, Juan 14:6, camino, verdad y vida, sepa que ¿qué? Se salvará de la muerte. Salvará de la muerte. Esa alma que se desvió, se fue de la verdad, salvará su vida de la muerte. Y para el que hizo la conversión, hizo el trabajito, escuchen. Se salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y cubrirá multitud de pecados del que hizo el trabajito de convertirlo. Por eso que es muy importante uno, cuando hace la confesión, sí señor, el sacerdote tiene poder ¿para qué? Para perdonar los pecados. Pero las penas temporales de los pecados, ¿cómo nos la limpia el Señor? ¿Cómo nos la purifica? Con las buenas obras. Y las buenas obras también tienen que ver con la obra de misericordia, porque tiene dos tipos de obras, las obras espirituales y las corporales. Estas que estamos hablando son las obras espirituales. ¿Se entendió? ¿Entendieron?